Bueno, triángulo de amor bizarro. Tenemos hoy nueva entrega en nuestro dramón empresarial particular de barquitos griegos, piratas griegos, perdón. Ya no sé si es un cuadrado, un rectángulo, un poliedro, una orgía, pero cada vez se suman más miembros a la fiesta. ¿Cómo Eh, estás, eh, Gwen? fiesta, Bienvenido. como bien se sabe, fiesta la que te va a dar esta. ¿Qué está pasando aquí? La verdad es que no lo sé. Pero es un ejemplo de A ver, todas hubo, las cosas que ocurren a nuestras espaldas. Cuando digo a nuestras espaldas, me refiero a las espaldas de los humildes accionistas, que no nos enteramos normalmente ni de la mitad. Y que claro, cuando pasa una historia de estas y se hace todo público, dices, joder, macho. tengo una Joder, teoría. macho. Si hay algún chaval está estudiando económicas, creo que esto es un para hacer un buen estudio con el que se sacarán un 10 de 10. Me gustaría saber, viendo después del último programa que hicimos, donde la zona capitana estaba hablando de todas las perrerías que hizo Buju, me gustaría saber si en tiempos de marejada económica se hacen más guarradas empresariales de este estilo o menos. Mi teoría es que se hacen más. Sí, yo creo que es más fácil hacer cositas de estas cuando todo va bien, ¿sabes? ¿Tú crees? Pues ahí, Eh, eso es una tesis. Cualquier estudiante de economía que nos escuche ya sabe. bueno, pues segunda parte, ¿no? del vídeo que hicimos hace una semana, Nada, a 10 lo días. mejor. Lo que pasa es que, claro, es que aquí todos los días pasan cosas, güey. Sí, Todos 10 los 10 días días pasan. han pasado. Pues a ver, desde la última desde la última movimiento que comentamos, que fue lo de la decisión de Eagle de recomprar todo el stake del principal accionista, pagando un 35%, que se dice rápido y fácil, 35% de premium, va a recomprar todo el stake, pues saltó Danaos, que había estado ahí construyendo posición, a llorar porque no puede ser que paguen tal premium al accionista de referencia y a los demás accionistas no le den la oportunidad de, pues digamos, de tener esa posibilidad, ¿no? Bueno, un 35% de premio está bien, para mí lo quiero. Está bien, la verdad que sí, ¿eh? 35% de beneficio PIM, de un día para otro. Y bueno, mandaron una carta desde Danaos al board de Eagle, pues comentando estos 3 puntos que os pongo, que os resalto aquí, que realmente es, pues, puedo decir más o menos lo que pensábamos toda la gente que había estado viendo pues esta historieta desde fuera, ¿no? La primera era, pues eso, cómo puede ser que esta recompra de 200, es que 219 millones, ¿eh? Que no son cuatro perras, ¿eh? 219 millones para comprar el 28% de la empresa. ¿Qué market cap estamos hablando? Pues te lo miro en un momento. Pero vamos, una parte importante. Serán 700 millones o así. Pasa Ojo. claro, como la han valorado a mucho más, a Premium, pues esos Ya, pero 219. sigue siendo un trocito de la empresa importante. Claro, claro. Pues claro, dicen que les cuesta entender cómo la decisión de recomprar esas acciones puede ser hacerla de esa manera, es decir, pagarle esa pasta solo a ellos, puede ser positiva para todos los accionistas. Claro, y yo lo veo, realmente yo desde fuera lo veo igual, que si realmente querían recomprar y su idea era recomprar acciones y no había ningún otro tema de fondo, que por qué no hicieron una tender pública a todos los accionistas a 58 y que fuese quien quisiese, que hubiese sido pues, más justo, más razonable pues para todos los minoritarios. Pues, al final el premio en este que han pagado solo lo han visto los de Bactri. Y claro, aparte de eso, Gwen, pues está el tema de la Poison Pill, que esto es para que no... Para los que no Para... vieron el programa el otro día. Sí, mira, ¿la cuentas tú? Bueno, la Poison Pill era que pones un pequeño axioma, ¿no? En el contrato de que si alguien intenta comprar más de cierta parte de la empresa, no recuerdo cuánto era, un 15 puede ser, Sí, estos han dígame. puesto un 15, pero puede ser un 17, un 20, un 25.
el caso es que podrían o sea, la Poison Pill les permite emitir tantas acciones como sea necesario para evitar que un solo accionista pille más de un 15%. Exactamente, porque ellos Lo le recuerdo bien, dan ¿no? Sí. perfectamente. Tiene usted un sobresaliente, señor Wen. Porque claro, esta gente le da mucho valor a ser accionista de referencia y entonces no pueden permitir, entre comillas, pueden permitir que comprando acciones baratas en el mercado abierto puedan ir acumulando ese el accionista de Se suban referencia. de ese Que 15%. esto es curioso porque mientras que aquí te dicen que si quieres ser accionista de referencia tienes que pagar de más, pues bueno, hemos visto casos, GMG Serica, que pues ser accionista de referencia te lo regalan y te lo dan a descuento. Que bueno, depende el prisma por el que mires, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío. Pero bueno, el tema es que hay algunos statements que son duros. Por ejemplo, esto de aquí que he resaltado que desde el comienzo de 2017 las acciones de Eagle solo habían tradeado desde 2017, que son 5 años y pico, por encima de esos $58 que han pagado durante 90 días. Es decir, el 5,5% del total de todos los días de mercado. Son Es una prima importante, sí. una prima importante. Y bueno, no podía ser de otra manera. Después de estos, vamos a decir, facts que mandó Danaos, saltó la noticia, ¿no? Salió la respuesta de Eagle, que es ya aquí en esta respuesta hay mucho salseo. Bueno, aquí hay mucho salseo y es salseo del que dicen X cosas, alguien miente, está claro que alguien miente, no sabemos quién, y imagínate las que no dicen. Pero bueno, total, volviendo al tema, Entonces vamos a ver, resumiendo. resumiendo, Danaos dime. empieza a comprar un trozo, bueno, una parte importante de Eagle, Si compran un 12, creo, un 11 y pico. un 12. Eagle se preocupa y dice: "No, no, no, no". Hacen junta, cambian, ponen la Poison Pill y dicen: "Por favor, Danaos, no nos hagas esto". No, no, a la misma vez que ponen la Poison Pill, recompran el 28% de las acciones de Oaktree. De Oaktree, okey. Entonces, y esto lo hacen para evitar que Danaos tenga un stake en su empresa demasiado grande. Claro, ¿por Hasta aquí bien. qué? Y Pues luego la eso, respuesta, esto es, mientras hacen todo esto, les hacen una respuesta, le dan una respuesta a Danaos diciendo: ante vuestros movimientos, nosotros hacemos estos movimientos", y la respuesta me dices que es bastante insultante, sí, no, insultante no, es salsera. jugosa, jocosa. Porque lo primero que dicen es que a ellos esto de mandar cartas en público y que se entere todo el mundo no les gusta. A ellos les gusta trabajar colaborativamente y constructivamente en privado. Y hacen público que tuvieron una charleta hace unas semanas pues eso, quedaron para comer. Entiendo que varios miembros del board de Eagle y varios miembros del board de Danaos. Y en esa charleta que tuvieron, placentera, según filtra o hace público ahora Eagle, los de Eagle dicen que en esa comida, en esa charleta, los de Danaos les informaron que estaban cerca de hacer una oferta o que habían hecho una oferta para comprar las acciones de Oaktree. Danaos, no Eagle, ¿eh? Y que la oferta esa era, fíjate, a NAP o alrededor de NAP. ¿Esto qué significa? Que la oferta era, técnicamente, si no mienten, este es otro tema, pueden mentir, si no mienten, la oferta era superior a la que terminaron aceptando los de Oaktree por parte de Eagle y no de Danaos. Esta oferta es de Danaos, esta oferta teórica. Entonces, Gwen, te pregunto yo a ti. Tú eres Oaktree y tienes un 28% de las acciones de Eagle. Y llegan los señores de Danaos, te llaman al móvil y te dicen, oye, que te pagamos $66 por acción. Y Pues los hombre, de Oaktree van a decir, no, 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 no. Se las vendemos a Eagle por 58. entonces, Eso lo ves razón. entiendo ¿Te lo entiendo que crees? Oaktree y Eagle tienen algún tipo de relación amistosa, amorosa, Hombre, es que el principal accionista del 14, si no me equivoco. Si no me equivoco. claro, y por decirlo así, a lo mejor podrían ganar dinero de esta manera que dices,
pero lo evitan por motivos, vamos a llamarlo políticos, ¿no? Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Sí, sí, poca broma. Así que Pero tú dicen que esto... no, ellos dicen no. Lo que dice Eagle es que Danone le hizo una oferta a Oaktree y que al enterarse tuvieron ellos, es decir, Eagle, que reaccionar. Porque si no se iba a quedar Danaos como... se iba a quedar con un 40% de las acciones. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. Entonces, y no solo dicen eso, Claro, pero sino que... la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué Oaktree renunciaría a ganar millones? Exactamente, porque es que además ellos dicen, y lo pone aquí en la parte aquí de abajo, deja que te lo ponga con el puntero láser, que ellos recompran esas acciones al 16% de descuento, es decir, 16% más barato de lo que teóricamente había ofertado Danaos, y que claro, que es un precio menor que el que Danaos había ofrecido a Oaktree por las mismas acciones. O sea, además ¿sabes? Se lo echan ahí en la cara, en plan, las compramos más baratas. Y no solo dicen eso, sino que había más interesados, otras empresas interesadas en comprar esas acciones, que no eran las únicas, no eran la única empresa interesada. Así que aquí se ha montado, no sé por qué, en el este de Eagle se ha montado aquí una batallita de la que no nos estamos enterando ni de la mitad. Porque tú esto lo ves razonable, que una empresa de estas, además que se dedica a invertir en empresas Sí, que están que en no es, riesgo, en no es una estrés. empresa de shipping específicamente, sino que es una empresa que se dedica a invertir. Correcto. Esta Por tanto, gente son lo expertos lógico sería que sacaran ese dinero. Claro, entonces tú de buena fe vas a ganar menos dinero por vendérselas a Eagle y no a Danone. O sea, a mí Como bien dices, aquí alguien miente. aquí alguien miente. Pues bueno, pues mientras que alguien miente y no miente, ya estaba la recompra hecha, ya estaba la Poison Pill funcionando, por tanto Danone ya no podía comprar más acciones y esto ya, aquí ya salta la orgía total cuando Castor Maritime, que es una empresa griega, anuncia que ha comprado Me un catorce sorprende, coma no me noventa y nueve sorprende. por ciento de las acciones de Eagle. Ah, bien, de Eagle. De Eagle, sí, sí, sí. Eso ya, es que no hay, esto ya no hay ni por dónde cogerlo. O sea, porque, bueno, o sea, esto de Castor Maritime, esto es una sitco de griegos que se han gastado 60 millones, bueno, no sé, depende del precio de medio que tengan, pero entre 60 y 65 millones de dólares en comprar acciones de Eagle y capitalizan 42. Así que, ¿De dónde han sacado el dinero? ¿Han pillado deuda? no, pues entre que habrán pillado deuda y que habrán vendido algún barco, pero esto es muy raro, porque esto es una empresa, esto es una sitco, esto es de las que hay que huir. Es de estas que se dedica a diluir, 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 diluir. Esos son Ajá. piratas griegos de verdad, de la peor calaña. Así que, ¿qué está pasando? O sea, puede que los Y han de... comprado un 15 básicamente de Lo Eagle. máximo que pueden comprar. Bueno, Aquí estamos hablando de algo que no es dinero. Te lo digo, aquí hay algo que no sabemos que no es dinero. Estos son amistades peleándose entre ellas. Amistades, vamos a llamarlo. vi un... Amistades Socio peligrosas. Vi un comentario de ay, no sé de quién fue, pero comentando que seguro que Danao le había dado un préstamo a Castor para que comprase las acciones de Tipo Eagle. acciones, claro, sí, sí, sí. Pues no lo descartes, vamos. No, estamos en un punto en el que no se puede descartar nada. Todo es tremendamente raro. Y no sé por qué se ha convertido Eagle en un campo de batalla. Aquí de intereses, unos tirando para un lado y otros tirando pues, para el contrario. ¿Tú cómo lo ves, bueno, como experto? Sí, 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 bueno, como experto. Yo aquí lo que veo es que está pasando algo que no sabemos. Y tiene pinta de que el dinero no es tanto el problema, sino que se han montado 2 bandos en una empresa y a lo mejor los de Castor son efectivamente amigos de alguien y están haciendo esto para ayudar a uno de los 2 lados. Hombre, a los de Eagle no. O sea, los de Eagle. Los que controlan la empresa. O sea, es una empresa seria, Eagle, ¿vale? Lo
que controlan la empresa no tienen acciones. Tienen muy pocas. Al final Como dice es, Fernando Gamir, quizás Danaos quiera sacar de bolsa a Eagle. pues podría ser, pero ya no pueden por la Poison Pill. No, ya no pueden. Y solo Mark dice, si es así, la siguiente carta tendría que ser de los partícipes de Oaktree preguntando por qué no aceptaron la oferta de Danaos. Pues sí, porque al final ahí estamos hablando, ya te digo, decenas de millones, nos podían dar alguno por ahí suelto. Y entre medias de todo esto, pues al final estamos hablando de Eagle, empresa de barquitos de dry bulk y tal y cual. Entre medias, el sector, bueno, el sector yo creo que está un poco burbujeado, o por lo menos yo estos últimos meses he estado bastante, bueno, en el equipo de las dudas, vamos a decir, porque las acciones habían subido mucho y el NAP había subido también, aunque los rates estaban flojillos. Pues hoy, esto es de hoy, de un report un report de Pareto muy duro y que viene a decir pues, más o menos lo que pensamos. La gente que está viendo cómo los precios de los segunda manos están bastante altillos y los rates están en la mierda. O sea, bueno, en la mierda. O sea, fíjate aquí, fíjate si son duros. Bueno, duros no, son realistas. Cero evita, esperan Uf, para los próximos resultados. Es que uf. los Reyes están muy mal, muy mal. Y además te comentan los de Pareto que tienen razón. ¿Qué tipo de barquitos son estos? ¿Son dry bulk? ¿Son Tribal, contenedores? sí, sí. Dry bulk puro. Dicen que, claro, que los analistas dan una subida de los beneficios trimestre tras trimestre que no hay por dónde cogerla a día de hoy. Y por por esto lo he puesto, que no le extrañaría que relativamente pronto el NAP bajase 10-15%. Sin problema. Y claro, 10-15% es el descuento de Eagle. Como se relajen un poco y esto no se dé la vuelta, habrán comprado por encima de NAP. Está el sector. Es que el sector Si está como China, si está. China no acaba de arrancar, dry bulk va a estar mal. No tiene más. Básicamente. Básicamente. ¿Y qué más cosas te traigo? Pues te propongo, Gwen, otro campo de batalla. Porque ya te he dicho que estos señores de Oactri se dedican a comprar acciones o Empresas bonos, shipping en general. empresas que están en estrés real, en estrés de Claro, que no pero llegan a final de Eagle no mes. estaba en estrés. Eagle si estaba en estrés era, por decirlo así, societario. Ahora no estaba en estrés, pero en 2014 cuando entraron sí. ¿Me sigues? Lo que pasa es que llevan en Eagle desde 2014. Claro. Pues al igual que entraron en Eagle en 2014, entraron también en Starbucks. Y aquí tienen un 25% Pues tener de un las acciones de 25% de Starbucks. Starbucks no Así es poca que cosa. te propongo que este sea el siguiente campo de batalla, el siguiente campo de salseo. Que ¿Por qué lo dices? ¿Porque crees que se van a dedicarse a malmeter como se ha malmetido en Eagle en yo Starbucks? ya me creo cualquier cosa, que coja a Danaos ahora y les compre a Starbucks el 25%, si Danaos tiene mucha pasta. Pero ya es que están cabreados los CEOs, ¿no? Entre Oaktree y Danaos ya están a... Yo no sé, es que no sé. La realidad es que sabemos que alguien miente, pero no sabemos quién. Eso desde fuera. Ellos desde dentro, pues sabrán todo lo que ha pasado. Pero yo veo mucho salseo bueno, las acciones es verdad que han remontado algo, un poquillo, desde la zona esta que te marco en rojo, que es donde estuvo comprando Danaos, teóricamente. Pero claro, es que el futuro del sector a corto plazo no pinta especialmente bien. Así que bueno, no sé, todo esto es muy raro. El sector está hecho polvo, pero por A ver, ya lo hemos hecho dicho. polvo, no, joder, porque no están ganando dinero, pero tampoco están perdiendo. Tampoco están quemando billetes, vale, sí, pero quiero decir, dependen de un factor y un solo factor, que es que China arranque y no está arrancando. Entonces, No, no. van a estar regular. Sí, no, Si no acaba, ¿no? no se ha presentado, ¿eh? No se ha presentado, sí. Así Mira, que, dice bueno, Fernando no Gamir tendrás por que ahí. Dime. lo que tenga Oak Tree, que Storm o Starbucks puede tener presión bajista. En Torno intentaron vender.
Claro, lo que pasa con Torm es de tankers. Bueno, lo que pasa con Torm es que cotiza por encima de NAP. Entonces, ahí no creo que eso le interese a nadie comprarlo. En plan, a nadie grande. Pero Starbucks, que sí que cotiza a lo mejor un 20 y pico por ciento de descuento, pues a lo mejor le podría interesar a alguien. Además que yo no sé por qué, pero el dry bull está de moda. O sea, es como que hay mucho believer de que esto va a recuperar, pero no recupera, ¿Sabes? Igual que la recesión que no llega, está la reapertura de China que no llega. básicamente. Pero la gente, ya te digo, sigue comprando. De hecho, hoy, creo que ha sido hoy, Costamare ha comprado. Costamare, que es igual que Danaos, es una empresa de containers que ahora está comprando dry bulk. Costamare está comprando barcos. Hoy ha comprado uno. Ha salido el anuncio que ha comprado uno de segunda mano, así que pues Pero bueno. no está el order book como hasta 2025-2026 lleno. Sí, pero compran de segunda mano, no nuevos. Entonces, pues sí, el order book tiene buena pinta. Lo que no tiene buena pinta es la reapertura china. Así que, pues en esas estamos. Bueno, yo la verdad que no tendrás tú por ahí algún amigo de estos griegos de Castor, solo por saber el salseo, que qué es lo que A ha ver qué está pasado, qué pasando. pintan ahí. A ver, seguiremos atentos a todo este triángulo de amor bizarro, pero es que ahora mismo no sabemos, o sea, bueno, Nada, nada. De no hecho, no te digo ya ni cómo operar, o sea, esto ya es por no, pura, yo. olvídate de operar, esto es ya por puro morbo, por saber qué demonios está Antes, pasando. claro, antes de lo que estoy contando hoy, yo pensaba que iba a haber una OPA de Danaos a Iker, ¿vale? Que iban a intentar sacar la privada, como ha dicho Fernando Gámez. Pero ahora, con la Poison Pill, estos de Castor, que es una sitco de la peor calaña entrando, ahora lo que tengo es curiosidad. Curiosidad de Porque saber están cómo haciendo termina esto. todo lo posible porque no se los lleve Danaos. Es que a lo mejor los de Castor, estos son amiguitos de Danaos, ¿eh? Les han dicho, bueno, si no podemos comprar nosotros un 15, los compran mis primos griegos de Castor. Que sí que Todo tienen queda, valor. todo Claro, queda en Grecia. imagínate que son 3 o 4 empresas, cada una compra un 15 y mientras sean todos amiguitos acaban comprando A ver, Eagle. Sí, es que sí, sí. lo que podría pasar, si Danaos quiere ponerse hostil, es que pidan un meeting extraordinario y voten para echar al board de Eagle y en la misma esta se pongan ellos mismos. Entonces quiten la Poison Pill y le intenten sacar privada. Hombre, Pero, eso no a es ver, una OPA hostil, eso es una invasión soviética directamente. sí, es una buena invasión, sí. Pero bueno, otra cosa que podrían hacer es una tender offer hostil, diciendo que, pero claro, estando la Poison Pill sería tóxico. No sé, no sé, bueno, no sé. Pero esto es lo que hay y estaremos al tanto de si surge algo nuevo. Cuando se disipe el polvo, a saber quién es el ganador de todo esto. A ver, yo creo que Eagle como tal, lo que es el management de Eagle, lo único que puede perder, entre comillas, es su trabajo. Hombre, Que no es poco, pero que es no poco. quiero decir, no tiene muchas acciones. No sé si tenía mejor un 1 un 2% algo así. Sí, 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 sí. Pero yo lo que no sé a qué está jugando Danaos. Bueno, y aquí tenemos el actor secundario inesperado. Así que Oh, Castor, Itco griega. Bueno, pues seguiremos atentos. seguiremos atentos. Así que si no hay ninguna pregunta, dejen like, dejen comentarios que nos ayuda mucho. Supuestamente el algoritmo de YouTube ama los comentarios. Así es. Suscríbanse, si Yo tengo la curiosidad de que nos escucháis, ¿cómo veis esto vosotros? O sea, ¿qué haríais vosotros? Yo no tengo acciones dejadnos en ni los nada. comentarios qué opináis o en nuestro canal de Discord, que podéis ver la descripción del vídeo, y nos decís. Mira lo que dice Fernando. A venir, que solo falta que se meta Angeliki. Fiesta griega, Es, bien. sería tremendo, ¿eh? Perfecto final para esta historia. Se lo queda todo a Angeliki. Pagan acciones de navíos, que están baratitas. Bueno, dicho Pues eso. esto, nos vemos No. pronto. Interesante asunto. Seguiremos informando. Vale, pues eso. Algo más que decir. No, el jueves no habrá directo, habrá un recorte, creo,
de lo del domingo. Sí, comprad palomitas para ver el final de esta historia. Y pues nada, ahí está la lista de espera, que esté interesado en el club, que yo creo que abrirá el domingo o lunes de la semana que Abriremos el domingo viene. que viene, sí, para los que Y no nos los miembros enteramos. del club que habéis renovado y aún no habéis recuperado el este de entrar al Discord, tenéis ahí, tenéis que seguir las mismas, ¿no? El mismo tutorial Pues vamos a de enviar un enero. correo, mañana por la mañana con las instrucciones, pero ha habido un par de personas que han robado y no han podido acceder a Discord. ¿Han Lo que robado, has tenéis que dicho? hacer. ¿Cómo? ¿Has dicho han robado? No, que no han renovado. Estoy Ah, estoy un vale. poco estoy un poco acatarrado. Lo que tenéis que hacer es conectar y desconectar vuestra cuenta de Discord y ya os aparecen los canales otra vez. He visto un par de personas que les ha pasado eso. Nos vamos, Pero bueno, señor Wen. informaremos. Un saludo a Nos todos nos y vemos el nos vemos domingo. pronto.